referirnos en esta entrevista a una problemática exponencial que ha crecido en estos últimos tiempos. Me refiero a la depresión. Y digo que ha crecido desde la pandemia porque es como que hemos tomado una medida las personas a partir de ese momento. Y hemos hablado de depresión en niños, en grandes. Por eso hemos citado aquí al Living al señor Juan Carlos Martínez. Él es médico psiquiatra, nos ha acompañado en otra oportunidad. Y hoy vamos a desmistificar algunos dichos también de la sociedad en torno a la depresión. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Bien, vos, Ivana, ¿cómo andás? Muy bien. Tocando este tema que ha sido muy pedido, yo decía que creció de forma exponencial porque en realidad ahora lo detectamos. No es que no estaba, ¿no? No, exactamente. La depresión está desde que el hombre está sobre la tierra. Claro. Yo solamente por nombrarte dos ejemplos, Moctezuma, que fue el rey de todo el imperio azteca, era depresivo, de hecho lo perdió por depresión a ese imperio. Y también Ignacio de Loyola, por ejemplo, que fue el creador de los jesuitas, también era depresivo. O sea que yo creo que la depresión forma parte ya del ser humano. Sí, ahora hay situaciones que lo pueden desencadenar más, como entre otras, por ejemplo, la pandemia. La pandemia lo generó mucho más. Claro, y tal vez, bueno, no lo nombrábamos, como dije yo también, en niños o en adolescentes. Nos parecía que era un trastorno que le ocurría especialmente a los adultos o a los adultos mayores o a partir de cierto episodio. Pareciera que una persona que tiene una vida que se visualiza como feliz no puede incurrir en esto, ¿no? Así es, siempre se cometió el error de que para cuando únicamente alguien se podía deprimir si es que tenía un factor que lo desencadena. Claro. Pero eso es una falsa, porque en realidad hay muchísimas personas que se deprimen sin tener ninguna causa aparente, eso ya lo vamos a ver en alguna de las placas, pero hoy si nosotros tomamos un promedio, hay tantas causas que pueden generar depresión que hoy aproximadamente entre el 15% de la población aproximadamente es depresiva, algunas tienen causa y otras no. Y por supuesto hay otras situaciones externas que las agregan enfermedades determinadas, que agregan la sintomatología depresiva. Por ejemplo, un hipotiroidismo te duplica la posibilidad de que el paciente sea depresivo. Si yo tengo un paciente depresivo, muchas veces también existe esta dificultad en pensar que la tristeza es sinónimo de depresión, y ese es un error. Porque primero todos los depresivos no tienen tristeza necesariamente, vos lo comentaste recién muy bien en los niños y los de la cuarta edad. Normalmente lo ve la maestra en la escuela o en un hogar, por ejemplo, y cuando vos le preguntás si se siente triste, en general la mayoría te dice que no, presentan otro tipo de síntomas como irritabilidades. Bueno, ahí quería caer yo, la sintomatología, que aquí tenemos por suerte una placa como para poder visibilizar ¿en qué nivel está cada cuestión y además poder identificar, ¿no? Así es. Nosotros como la depresión es un síndrome, muchos de los síntomas son tristeza y pérdida de interés o placer por cosas que a la persona le genera interés y placer. Por ejemplo, no tengo más ganas de ir a jugar al fútbol, no tengo más ganas de jugar al golf, no tengo ganas de salir con mis amigos, no quiero comer más asado, no tengo deseos sexuales, tengo mucho deseo de estar en la cama. La otra sintomatología que normalmente predomina es ansiedad y angustia, por eso a veces uno cuando hace un tratamiento dice, no, ¿cómo puede ser que la ansiedad me pone más nervioso, la depresión me tira para abajo y parece como contradictorio? Después también tenemos síntomas cognitivos, es decir, un paciente depresivo es más factible que rinda menos desde lo cognitivo, tiene pérdidas de memoria, ciertos olvidos, sobre todo recientes, pérdida de atención, pérdida de concentración, pérdida de fijar alguna información. Y hay muchos que somatizan también las situaciones, ¿no? ¿Y es más factible, doctor, que eso lo identifique el entorno, ya sea familiar o el contexto laboral o educativo, como bien mencionaste, a que lo identifique la propia persona? No hablamos, en el caso de los niños, tal vez no saben ponerle un nombre, pero bueno, ya a partir del conocimiento de algunos adultos, digo, uno puede identificar y ponerle nombre y decir, ¿tengo depresión? Sí, mira, primero la gente que está a su alrededor ve algo distinto en el paciente, en la persona, entonces dice, mira, vamos a consultar, que la primera pregunta no saben si van al psicólogo, al psiquiatra o al neurólogo. Claro, hay una confusión con eso también, exactamente, ¿no? Y hay mucho puesto en el psiquiatra, exactamente, si lo sabrás. Exactamente, ahí están los tres casi, somos primos hermanos, siempre digo, claro, entre las tres profesiones. Ahora, en cuanto al paciente, cuando el paciente se siente depresivo y siente que su calidad de vida empieza a tener pérdida
sustancialmente importante, él mismo ya provoca la consulta porque él mismo se siente bien acompañado por la familia. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, con el bipolar, que habrás escuchado nombrar, sí, aquel que tiene sí. depresión y a veces tienes episodios eufóricos. maníacos. Claro, cuando está eufórico, el que lo lleva a la consulta es el familiar, porque en realidad el paciente tiene lo que se llama la felicidad patológica. Y cuando está depresivo, el paciente solo sin necesidad que lo lleve, ¿me explico? Así que eso es un poco ambivalente. En la persona de la cuarta edad, generalmente los hijos son los que lo ven, o si está en un hogar, el hogar es el que lo ve depresivo y te llama. No puedo no hacer esta pregunta por esta cuestión que mencionaste de cómo se emparenta la ansiedad con la depresión, ¿no? Las personas que sufren, no sé si sufren, pero tienen ataques de pánico, por ejemplo, tienen siempre el temor de decir, bueno, de esto voy a pasar a una depresión, que está asociada literalmente con la tristeza, con este malestar, con esta falta de lo que llamamos felicidad. Sí. ¿Es así? Sí, por supuesto. Siempre existen factores desde los causales, factores genéticos, que por ejemplo, cuando uno pregunta a un paciente depresivo, siempre sale o salta en la entrevista que sí, mi papá era ansioso, tenía ataques de pánico, o mi abuela era depresiva, que esa es una de las causas por las cuales no es que se herede la depresión. Claro, pero sí en el contexto en el que uno Claro, el contexto y la predisposición. Uno tiene, por ejemplo, los genes dormidos de a lo mejor un abuelo y que se me puede o no despertar, dependiendo de la actividad que yo haga cotidianamente. Si yo pongo este ejemplo, si yo de repente me voy a un monasterio, por ejemplo, es muy difícil que se me despierte un ataque de pánico, porque estoy viviendo en un contexto en donde hay demasiada paz. Entonces existen factores que suelen ser desencadenantes de la situación. Lo mismo pasa en la depresión. Claro. ¿Y es pasajera verdaderamente la depresión? Digo, ¿puede tener un episodio por algún motivo y pasar rápidamente, o es algo que la persona, digamos, trae consigo y se convierte de alguna forma en algo crónico? Mira, muy buena la pregunta para hacer una aclaración, porque hay varios tipos de depresiones. Bien. Primero vamos a plantear que hay depresiones con irritabilidad, que es la que yo decía de los niños y las personas de la cuarta edad. Las depresiones con ansiedad, que generalmente son las reactivas, por ejemplo, se produce después de un divorcio, se produce después de un duelo, se produce después de una crisis económica, etc. Y las depresiones inhibidas, que son las que el paciente se tira a la cama. Ese tipo de depresiones en donde el paciente ya le influyó totalmente en su calidad de vida, los procesos suelen ser más cortos pero repetitivos. Por eso se llaman episodios depresivos mayores recurrentes. Por ejemplo, de 3 personas que sufren depresión, 2 tienen 70% de probabilidad de repetir un tercero. Cuando repiten un tercero tienen 90% de probabilidad de tener un cuarto, y cuando tienen un cuarto el tratamiento ya es crónico. Porque el paciente recae y su cerebro tiene lo que nosotros llamamos la neuroplasticidad dura, es decir, la neurona no aprende a trabajar sola, con la cual la tenemos que estar estimulando permanentemente. Es más o menos algo parecido como el hipotiroidismo. Cuando vos das una sustancia, una hormona específica, para no nombrar ninguna, la T4, que es lo que das cuando tenés problemas tiroideos, es porque la tiroides dejó de fabricar T4, entonces se lo doy desde afuera de manera crónica. Tiene mucho miedo la gente a la medicación, ¿no? Cuando dice, bueno, tengo que ir al psiquiatra, ya es sinónimo de medicación, y entonces no. Y pareciera que es menos grave cuando está todavía con un psicólogo, cuando en realidad son equipos de trabajos, ¿no? Mientras avanzamos con las placas que hablamos de prevalencia de la depresión, bueno, me impacta un montón ver los números, pero digo para tomar conciencia. Exactamente, ahí tenemos una placa en donde vemos que la depresión mayor tiene cerca de un 15% de prevalencia. La distimia, que es lo que sigue abajo, lo que decíamos, vos comentabas recién, de depresión crónica, creo que el paciente aprende como a convivir, porque es una depresión crónica pero más leve, es decir, la sintomatología es mucho más leve. El paciente como que se acostumbra a vivir con eso y es más psicoterapéutico que psicofarmacoterapéutico. La primera es más farmacoterapéutica. La segunda más acompañada por psicólogos, por ese tipo de terapia. Aunque convengamos que como el ser humano es biológico, psicológico, social y espiritual, es un todo. Es un ser integral. Entonces nunca puede ser tratado solamente por un psiquiatra o solamente por un psicólogo o solamente por algún solo profesional. Nosotros en la medicina, por una cuestión un poco académica, uno tiene un determinado sector un compartimento, pero en realidad debiera conocer y aunarse con otros profesionales, que creo que es lo que están haciendo. Lo que se está haciendo. ¿No? Y en esa misma diapositiva que estamos viendo, ahí vemos la cantidad de clínicos que ven pacientes con enfermedades médicas. Fíjate cómo aumenta el porcentaje, hasta un 30, un 36%, en pacientes internados por otras causas que no sean depresión, pero que sufren de depresión. Muy bien. Yo siempre comento que una vez me cayó un paciente que me encantó, el cirujano que hizo esto, que lo vio depresivo al paciente y dijo, hasta que usted no mejore su depresión, no le voy a operar.
Qué maravilla. Porque el cirujano detectó que esto ya es un estudio científico en todos los lugares del mundo, en donde el paciente con depresión tarda prácticamente 3 veces más en cicatrizar, en recuperarse, 3 veces más de hospitalización después de una cirugía. Claro, con lo cual, especialmente también en enfermedades oncológicas. Nos hemos tratado aquí el tema de los acompañantes, los psicooncólogos, cómo influyen positivamente para que la persona, contribuya desde su lugar al mejoramiento. Así es, sin duda. Recordamos que antes la palabra cáncer era sinónimo de morir. Hoy no, gracias a Dios. Y por supuesto en esto el sistema te voy a decir una palabra muy larga, psiconeuroinmunoendocrinología, que conjuga toda la parte psicológica, psiquiátrica, hormonal. ¡Qué bárbaro! Y inmunológica, es como una especie de triángulo en donde no se afecta a uno sino se afecta al otro. En el caso del cáncer, cuando se afecta a la inmunología, afecta a la salud mental. Y el otro ejemplo de lo hormonal es que las mujeres, que normalmente de 3 personas depresivas, 2 son mujeres, Mira. Una de las razones es el problema hormonal. De hecho, hacen pico de depresiones en la segunda década de vida, que es cuando empiezan a menstruar, en la menarca, y en la menopausia. Y hablamos de la depresión posparto también, ¿no? También, donde sucede también todo un jolgorio de cuestiones a nivel hormonal que desencadenan un montón de cosas. Exactamente. Bueno, tenemos esta última que habla de las percepciones populares, los llamados mitos, que un poco queríamos traer acá, porque eso la verdad cómo nos malinforma, ¿no? Que no hay peor cosa. Se hizo una vez una encuesta en donde se le preguntaba a la gente que no estaba dentro del campo de la salud mental qué opinaba de la depresión, cómo lo veía. Y ahí vemos los resultados, son asombrosos y hasta a veces, lo digo con mucho respeto, pero hasta un poco cómicos. Claro. El 71% dice que es una debilidad emocional de la persona, lo cual no es débil el que se deprime. Claro. Yo siempre digo que se deprime quien puede y no quien quiere. El 65% causado por malas influencias parenterales, o sea, mis relaciones, mis vínculos hacen que yo me deprima. El 45% dice que es por culpa de la propia persona, que podría liberarse por ella misma si es que ella eso que dicen, yo no sé cómo esta persona está así, con todo lo que tiene. Claro. ¿No? Eso es lo que se dice comúnmente. Esta mujer está en su casa, tiene quien la acompañe, en cambio pareciera que es más aceptado si está transitando un duelo o algo así, ¿no? Exactamente. Es lo que aparenta a la vista. Así es. Y también piensan que es incurable, con lo cual recién hablábamos que hay un porcentaje que normalmente puede tener un solo episodio depresivo, desapareció y nunca más lo tiene, y un 10%, que es el que más acertado está en este tema, es el que dice que la depresión tiene bases biológicas que concierne al cerebro. Claro. ¿Qué significa esto? Siempre yo digo que una depresión mayor es indiscutiblemente con tratamiento farmacológico. No digo únicamente con tratamiento farmacológico. Pero sí con el apoyo sí o sí. Exactamente, sí o sí. Y hoy, gracias a Dios, entre los psicólogos y los psiquiatras estamos acostumbrados cada vez más a trabajar en equipo. Y entonces los psicólogos ya se... Claro, y es el equipo junto con la persona también, ¿no? El paciente. Sí. Ese sería el verdadero equipo, ¿no? Desde ya. Es tal cual. Para cerrar y despedirte, nos encanta este segmento. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir cuando uno tiene algunos síntomas en donde, como yo dije, que vayan generando una alteración en cuanto a su calidad de vida. Claro. Si de repente yo empiezo a dormir más de la cuenta, si empiezo a tener que hacer cada vez más esfuerzos para ir a trabajar, si tengo algunas pérdidas de intereses, como dije, todos los jueves teníamos una peña, ya no voy más a la peña. Esos son algunos pequeños indicios que dicen, che, pasa algo acá. Hagamos algo ya. Hagamos algo, exactamente. Bien, y por supuesto ese hacer algo tiene que ver con la ayuda profesional. Nosotros traemos el tema aquí a la tarde de Todo para Vos, pero la idea es que, otras dudas, otras consultas se las hagan llegar al profesional. Muchísimas gracias y es un gusto como siempre recibirte. Gracias a vos y el gusto es mío. Gracias, doctor. Nos despedimos de la tarde de Todo para Vos. Gracias a ustedes por la compañía. Como siempre les cuento, quedamos en contacto a través de las redes. Nosotros durante la semana vamos armando agenda, así es que esperamos sus sugerencias. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 14:30 horas. Ese es nuestro horario aquí en la tarde con Todo para Vos. Buen fin de semana y hasta el sábado. Los voy a esperar. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.